y el proceso de su crucifixión. Bien, hermanos, el tema de hoy tiene que ver precisamente con la resurrección. Y el tema se llama creyentes de la resurrección. Así que vayan ustedes a la lectura que acabamos de hacer en Juan capítulo número 20. Juan capítulo número 20. Hay algunas referencias en este capítulo que nos marcan a detalle cómo fue precisamente el descubrimiento de la resurrección de Cristo por parte de sus discípulos. La resurrección de Cristo, hermanos, fue sin duda un tiempo de maravillosos descubrimientos. Ese primer día de la semana lo identificamos como domingo. Un grupo de mujeres, aún antes de que clareara el día, caminaba rumbo a un huerto cercano, que a su vez era utilizado como un cementerio. Ahí había cuevas manufacturadas por los hombres en un terreno duro, mientras el fresco de la mañana acariciaba sus rostros. Dentro de ellas se agolpaban una serie de sensaciones. Apenas 3 días atrás, sus rostros, llenos de lágrimas, expresaban la tristeza profunda de ver morir a su maestro. La huella que había dejado Jesús en sus corazones les movía el poder hacer algo por su cuerpo, una preparación digna por alguien tan querido. No todos los cuerpos se embalsamaban, no todos eran ungidos con especias aromáticas de alto precio. Ya Nicodemo se había encargado de ungirle en esa fatídica tarde cuando Jesús bajó, o fue bajado, mejor dicho, de la cruz, y fue llevado a un sepulcro nuevo, un sepulcro del cual no habría duda de quién se levantaría de esa tumba, pues era el único cuerpo ahí. Esa tumba originalmente pertenecía a un hombre rico, y esto da cumplimiento que sería contado entre los impíos cuando murió en la cruz, pero sería en su muerte contado con los ricos. Un judío que había venido de Arimatea, un hombre con influencia, pidió el cuerpo de Jesús. Le fue concedida tal petición. No sin antes, Pilato, dando una orden de romper las piernas de los 3 malhechores, de estos 3 hombres que fueron ejecutados en la cruz. El centurión, que debería de cumplir esta orden, llegó y fracturó las piernas de los 2 malhechores al lado de Jesús. Este acto de romper las piernas aceleraba su muerte y provocaba un colapso de asfixia y cortaba su agonía. Pero al llegar a Jesús, el centurión y con los que él iba, descubrieron que él ya estaba muerto. Entonces realizó lo inverosímil y al mismo tiempo lo maravilloso. Entre lo que no hizo el centurión y lo que sí hizo, cumplió a la perfección 2 profecías más. En Juan 19 suyo, y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Esto, hermanos, es maravilloso, porque entre la orden que había de ejecutar el centurión, de llevar un gran mazo de madera y romper las rodillas de las personas que ahí estaban crucificadas, él se da la tarea, cuando ve a Jesús muerto, de contrarrestar esa orden y tomar por iniciativa una acción, la acción de tomar una lanza y perforar el costado de Jesús.
una orden que no fue dada por Pilato, pero sin embargo, en el conocimiento pleno de Dios, sabía que esto habría de suceder. Por eso la profecía, ¿verdad?, que se menciona precisamente con respecto a la tipología en Éxodo 12:46, número 9:12 y Salmo 34:20, nos habla de que sus huesos no habrían de ser rotos. Recuerden que a Jesucristo, Juan el Bautista se le presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya vimos en una predicación anterior cómo Él se presentó como el Cordero inmolado. Y cómo ese tipo de Cordero expiatorio tomaba forma en el cuerpo de Jesús. Tenía que ser perfecto, sin mancha, primogénito, no mayugado, escogido entre las ovejas. Y otra cosa más, cuando se sacrificaba el cordero no se debía romper hueso. Y esto lo cumple Jesús nuevamente. Y cuando habla acerca de mirar al que traspasaron, aparece en el Salmo 22:16, no lo busquen, solamente doy las citas, en Zacarías 12:10, de forma profética, y se cumplirá en Apocalipsis cuando dice, y mirará al que traspasaron. No podemos dejar de asombrarnos cómo Dios controla de forma perfecta todo evento. Toda profecía fue cumplida. Dios es conocedor de todo y aunque deja actuar a los hombres con libertad, en esa libertad no puede el hombre, por lo más que quiera, dejar de cumplir los propósitos divinos. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, en Juan capítulo número 20, se habla de una mujer en específico, pero en Mateo y en Lucas se habla de que fueron las mujeres. Y estos eventos que se empalman unos a otros en los 4 evangelios, porque en los 4 evangelios se narra la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, se pueden ver de forma armoniosa cuando se lee precisamente a través de la armonía de los evangelios. Cuando tuvimos este tema, ¿verdad?, fue maravilloso llegar a estos puntos, donde vemos cómo la secuencia, ¿verdad?, de los 4 evangelios narran a detalle cómo es que Jesucristo se presenta a las mujeres. Pero estas mujeres tuvieron la bendición de poder ver a Jesús resucitado por primera vez. Y de hecho, la primera de ellas fue María Magdalena. María Magdalena. María Magdalena no fue una llamada de Jesús como fueron llamados los apóstoles. Cuando Jesús llama a sus apóstoles, los llama por su nombre y les dice, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Pero María Magdalena tuvo un encuentro con Jesús totalmente diferente. Y esa diferencia hace especialmente significativa que ella sea la primera de ver resucitado a su maestro. María Magdalena fue librada de 7 demonios. María Magdalena se le relaciona con la prostitución. María Magdalena era una persona de la cual simplemente la sociedad le rezaba. Pero María Magdalena fue la que ungió a los pies de Jesús y fue la persona a la que Jesús refirió como al que se le ama más, o mejor dicho, al que se le perdona más, ama más. María Magdalena iba de ir a la tumba cuando todavía no amanecía junto con otras mujeres y ella regresa corriendo a avisarle a Pedro y a Juan. Pedro y Juan corren a la tumba y quedan atónitos. Las mujeres quedaron de esa misma forma, porque vieron el sepulcro abierto. Sin embargo, María Magdalena se queda llorando fuera de la tumba. Y en una de esas, ¿verdad?, precisamente actos que Dios mueve a través del Espíritu Santo, se asoma dentro de la tumba y ve 2 ángeles. Uno sentado en la cabecera y otro sentado a los pies. Y ahí estaba el sudario de Jesús. Ahora, hermanos,
Las mujeres, junto con María Magdalena, tenían una preocupación cuando iban al sepulcro. La preocupación era quién les ayudaría a entrar al sepulcro, puesto que éste había cerrado con una gran roca y además había sido sellada. Pero esa preocupación, hermanos, quedó atrás, porque la presencia de estos dos ángeles disiparon cualquier duda. La duda siguiente es: ¿qué le había pasado a Jesús? Y fue respondida también por los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Ellos dicen: no está aquí. Y además dan una orden: háganos saber. Y es la orden maravillosa de ese día después de la resurrección. Y no hay acontecimiento más importante en toda la historia de la humanidad que esta: Cristo ha resucitado. La noticia, hermanos, corrió primeramente a través del grupo de los apóstoles. La noticia de ver descubierta esa tumba vacía. Imaginen esa escena: los ungüentos y las especias que llevaban las mujeres quizás quedaron abandonados. Ya no habrían de ser útiles, ya no eran necesarios. El cuerpo que entraría en corrupción al cuarto día, en ese momento ya estaba resucitado y por lo tanto no había corrupción, cumpliendo una profecía más. Y la noticia impactó a sus apóstoles. Así que podemos ver que ellos van corriendo, Pedro y Juan, y aunque Juan llegó primero, él se quedó impactado antes de entrar. No pudo entrar. No entró a la cueva que debería albergar el cuerpo de su maestro amado. Ahora la pregunta es: ¿por qué no entró? Algunos podemos pensar: bueno, quizás fue por temor. O quizás su sensible corazón no necesitaba más poderes. Pero Pedro, quien requería convencerse, entró y solo vio un sudario acomodado en el espacio donde su cabeza debería estar recostada. Todos ellos recibieron la noticia con gozo, pero al mismo tiempo, hermanos, con cierta expectativa de qué vendría después, porque ellos no vieron el cuerpo. Y pónganse ustedes en las sandalias de estos apóstoles y de estas mujeres. No está Jesús. Y la respuesta que María dio: ha resucitado, porque ya fue la primera que la vio. Pero no había más respuestas a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer nosotros como discípulos? ¿Acaso le veremos de nuevo? En ocasiones, hermanos, recibimos noticias que nos hacen permanecer inertes. Algunas tan malas que nos causan conflictos y nos llevan a un shock emocional. Pero hay otras, algunas tan buenas, que nos es difícil creer en ellas. Esta es la clase de noticias que nos mantienen con un gozo expectante. Con un gozo expectante. Ahora vayamos ahí en Juan 20. Y vamos a observar que resucitó, no sabemos a qué hora del primer día de la semana. Tuvo que ser mucho antes de que las mujeres llegaran. Recuerden que ya comenzaba a las 6 de la tarde del día anterior, de un día como el nuestro, porque así se marcaban los días. Pero ¿qué bendiciones podemos descubrir de este hermoso episodio? Número 1, descubrimos que por su resurrección podemos tener paz. Juan 20, 19. Léanlo conmigo, por favor, en voz alta. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Ahora, hermanos, no es raro que los discípulos tuvieran miedo a los judíos. No es raro. Si pudieran hacer con el maestro lo que hicieron, ¿qué no podrán hacer en contra de ellos? La noticia, hermanos, de la resurrección de Jesús
se había corrido en los primeros grupos cercanos. Y la pregunta es, ¿acaso Jesús los abandonaría? Ahora, hermanos, hay que entender varios detalles importantes. Primero, que esa noche las puertas estaban cerradas. Ahí donde estaban ellos, las puertas estaban cerradas. ¿Y por qué menciona como plural las puertas? Normalmente nosotros le decimos la puerta, ¿verdad? El acceso por donde entramos. Bueno, las casas tenían un patio y esas puertas estaban cerradas. La puerta principal a la casa estaba cerrada y las puertas de las ventanas estaban cerradas. Las ventanas no estaban como las de ahora que tenemos, ¿verdad? Vidrio. Simplemente eran puertas de madera que se abrían, pequeños porticos, y daban paso a la luz durante el día y se cerraban. Casas hechas de adobe. Ustedes han estado en una casa de este tipo en el cual, aunque todavía hay un poco de claridad, la cierran y se ve totalmente oscuro. Así estaban ellos. Las puertas estaban cerradas. Y quizás se habían asegurado que estuviesen así para que no pasaran los judíos en los cuales le tenían miedo. Así que, hermanos, en este lugar, alumbrado por pequeñas lámparas de aceite, allí en medio Jesús se apareció. Su cuerpo, el cual había sido devuelta toda su gloria, no estaba sujeto a las leyes de la materia y la física, así como no fue necesario que al resucitar Él saliera moviendo la piedra. Él pudo salir sin haber este acontecimiento, pero fue necesario como testimonio público de su resurrección. Así que, hermanos, así se manifestó en ese término del día. Y su primer mensaje fue Shalom, paz a vosotros. Esa es la palabra que se utiliza, o se utilizaba, y se sigue utilizando por los judíos, para dar un mensaje de saludo de paz proveniente de Dios. Qué maravilloso saber que lo primero que Dios quiere cuando creemos en Él es que tenemos paz para con Dios. Si la muerte o el proceso de morir es el temor más grande que hay en la conciencia del hombre, ¿cómo no debemos estar tranquilos de que la muerte no nos separará de Dios? Puedo imaginar, hermanos, que los discípulos tenían la carga de haberle abandonado. Yo creo que cargados, especialmente Pedro, quien le negó. Yo creo que sus emociones y su conciencia apelaban minuto tras minuto después de haber visto a Jesús morir de esa forma. Y el que ellos le hayan abandonado también en su corazón, porque es lo mismo que ocurrió y ocurre en nosotros. Es claro que su perdón es completo. Es completo. No debería haber cargas ni culpas que no tengan el alcance de perdonar por parte de Cristo. No hay cargas ni culpas en las cuales nuestro Dios no borre de nuestros corazones. Cristo perdonó de esa forma. Y aunque no todos, hermanos, estuvieron en esa maravillosa reunión, lo sabemos, porque por lo menos existe el indicio, ¿verdad?, claro de que Tomás no estuvo. No sabemos en dónde estaba, pero él se perdió tal bendición. Él se perdió tal bendición. Antes de esto, Jesús ya se había aparecido a otros dos. En el camino, ¿a dónde? A Emaús. En el camino a Emaús se había aparecido a dos de sus discípulos antes de que anunciara. Y entonces se presenta, ¿verdad?, y les va abriendo el entendimiento y aclarando las escrituras. De tal forma que cuando llegan al lugar, a Emaús, donde habrían de llegar estos discípulos, lo invitan a pasar a su casa y partiendo el pan, es abierto sus ojos y Jesús desaparece. En ese lapso de minutos, Jesús no tuvo que recorrer a pie
tiempo, porque regresó a la casa donde se aparece en este momento a los demás. Hermanos, pero no estaba Tomás tampoco con estos dos. Punto número 2. ¿Qué bendición descubrimos? Descubrimos que la resurrección de Jesús es difícil de creer para algunos. Vayan a Juan 20:24. Juan 20:24. Dice así la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, este llamado Dídimo era un sobrenombre. Dídimo es gemelo, se puede decir llamado uno de los gemelos. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice ahí? No creeré. A veces descubrimos en la Escritura algunos personajes que tienen un corazón duro de incredulidad. Gedeón, ¿verdad?, pidió prueba a Dios cuando fue mandado para poder derrotar a los amonitas. Y vemos algunos otros. Y a veces la crítica es muy fácil cuando alguien muestra este tipo de aspectos. Pero sin embargo, hermanos, aún los demás, cuando habían visto a Jesús, se regocijaron, pero la palabra de Dios dice, y aún así no creían. Muchas veces vemos la actitud de otros con los ojos de juez. Me es difícil creer, por ejemplo, una frase, me es difícil creer que esto esté arrepentido. Me es difícil creer que Dios le haya cansado. Me es difícil creer que este malhechor haya sido alcanzado por Jesús. Me es difícil creer que no haya muerto después de estar tan grave. Sin duda, hay muchas dudas en la vida a veces de los creyentes. Pero en este momento esta duda fue disipada. Pues todos ellos le dieron la noticia a Tomás y aún así no creyeron. Yo me imagino un poco acerca de la conversación porque a veces dice, ¿verdad? Pero sin embargo, Juan aclara algunas cosas. Si ustedes van al versículo número 30 y 31, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en medio de nosotros. Nos dijo que no debemos de tener miedo. Tomás, es cierto lo que las mujeres nos dijeron. Vimos las marcas de los clavos en sus manos y vimos la marca en sus pies. Su costado conserva la hendidura de la lanza. No sangran, no hay dolor. Sin embargo, ahí están. No hay duda que sea Él. Al principio creíamos que era su espíritu, pero es una persona como tú y yo, pero al mismo tiempo divinamente diferente. Le adoramos, estamos gozosos. Yo creo que no cambió mucho la conversación. Pero Tomás contestó: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué falta hace un poco de fe? ¿Qué falta hace un poco de fe? A veces hasta cuando oramos. ¿Qué falta hace un poco de fe en la vida de muchos? Si una fe, como un grano de mostaza, puede mover montañas, un poco de fe en nuestros corazones marca la diferencia. Si tuviéramos la fe necesaria en que venimos a reunirnos con nuestro Señor domingo a domingo, no faltaríamos por cualquier excusa. Si tan solo consideráramos que en nuestra mesa no falta el pan, no dudaríamos de la provisión de Dios en otras cosas. Hermanos, cuando el
soldado atravesó el costado de Jesús, lo hizo desde una posición inferior al cuerpo de Jesús. Él estaba abajo. Una gran lanza atraviesa su costillar sin romper hueso, o por debajo del costillar, rompiendo precisamente el diafragma que sostiene los pulmones y llegando hasta el corazón. Vemos un cuerpo precisamente colapsado, porque de lo que ahí manó fue agua y sangre. ¿Qué más descubrimos? ¿Qué otra bendición? Descubrimos, número 3, que la resurrección de Jesús es un acto de fe. Juan 20, 26 al 27. Ocho días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Descubrimos que la resurrección de Jesús es un acto de fe. Nuevamente el mensaje se repite, ¿verdad? Es un mensaje de paz. Este evento se repite bajo las mismas condiciones. No hay impedimento para que su cuerpo de gloria sea manifestado otra vez en medio de ellos. No hubo necesidad tampoco, hermanos, de que alguien acusara a Tomás, que alguien le dijese: Señor, Tomás no creía. Sus palabras fueron que hasta que no viera a Jesús y pudiese meter su dedo en las heridas de tus manos, aquí en sus muñecas, o en sus pies, o su mano en el costado, él dijo que no creía. No hubo necesidad de que alguien acusara a Tomás. El mensaje fue directo. Imaginen a Jesús recorriendo con su mirada a sus discípulos y centrándose en Tomás. ¿Recuerdan cuando Pedro le negó? Que dice entonces que Pedro volteó y Jesús le vio. ¿Acaso hay algo oculto para Dios de nuestras vidas? ¿Acaso sabe cuando nos falta un poco de fe? En nuestras aflicciones, en nuestras cargas. ¿Se lo pueden imaginar? No creo que le gritó, pero yo creo que veo una total seriedad de Jesús hacia Tomás. Muchos piden evidencias irracionales sobre la fe que profesa el cristiano. Y muchos ponen en duda la veracidad de la resurrección. Pero hermanos, esas dudas, aún para los impíos, serán precisamente respondidas y disueltas. Porque llegará el momento en el que nuestro Señor Jesucristo descenderá con gran poder y gloria, y dice que en ese momento le verán los que le traspasaron. Será la siguiente evidencia cuando Cristo venga a juzgar a este mundo y ponga sus pies sobre el monte del Olivar. Los judíos harán, por esta causa, lamentación por él. Una mayor que la que Tomás pudo haber dicho. Una lamentación que precisamente tiene que ver con todo el correr de los años en el cual se ha negado la resurrección de Cristo. Tomás representa, hermanos, a un creyente que aún duda de las promesas de Dios. No se dice que se haya atrevido a meter sus manos y sus dedos en las cavidades que significaron las heridas de Jesús, no se dice. Pero especialmente su costado, de donde salió agua y sangre. Una herida que perforó un pulmón y corazón colapsados. Así fue como su costado fue abierto. Pero hermanos, su costado fue abierto, pero también fue abierto el acceso al cielo. Para nosotros, cuando el centurión le perforó el costado y ya estaba muerto, no hubo
experiencia de dolor en el cuerpo de Jesús. Pero esta marca queda como evidencia de la insensibilidad humana. No había necesidad de verificación. Para el centurión quizás fuera verificación, porque en su humanidad y en su incredulidad de ver un cuerpo inerte sin respiración, un cuerpo que ya no estaba siendo sostenido por sus músculos, sino solamente por los clavos crueles, aún así perforó el costado de Jesús. Para Dios, hermanos, es una señal más de un conocimiento anticipado y total de lo que ocurriría con Jesús antes de ser descendido, antes de ser llevado a esa tumba. Siguiente bendición, la 4. Descubrimos que Dios nos permite experimentar actos divinos que alimentan nuestra fe. Descubrimos que Dios nos permite experimentar actos divinos que alimentan nuestra fe. Juan 20, 28 y 29. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, y lean conmigo esa porción: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Experiencia tras experiencia en la vida cristiana, en su vida y en mi vida, nos permiten comprender cómo Dios interviene. Esto es una verdad, porque Dios ha intervenido con usted en el pasado. Dios incluso en su estado de perdición, antes de conocerle como su único y suficiente Salvador, le llevó a librarlo porque tenía un plan preparado, porque él sabía con anticipación que llegaría el momento en el que el Evangelio sería expuesto delante de usted y usted creería. Por eso Dios nos ha dado una serie de actos divinos anticipados a su conocimiento y después de eso, para que creamos sin dudar. Aún a pesar de nuestros hechos pecaminosos, Dios nos permite contemplar su misericordia. ¿Puede decir amén? Amén. Aún a pesar de nuestros hechos pecaminosos, Dios nos permite con estabilidad de conducta si se lo permitimos. No hay duda, hermanos, de lo que dicen Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, como pastor, me gustaría que la iglesia no pasara por problemas. Me gustaría que nuestros congregantes no tuvieran desilusiones. Me gustaría que cada uno de nosotros no pasáramos por enfermedades. Me gustaría que no pasáramos por llanto, ni dolor, ni cargas, ni penas. Eso me gustaría. Pero sé, por la Escritura, que esas características de una iglesia solamente pertenecen al cielo. Así que en realidad, hermanos, parecía que en el cielo es que estuviéramos ahí, ¿verdad? Nuestra iglesia va a estar con esas características, con la iglesia formada por todos los creyentes allá en el cielo. Y para eso tendríamos que morir. Hermanos, todos necesitamos de vez en cuando hacer una pequeña remembranza de cuántas veces Dios ha intervenido a nuestro favor para alimentar nuestra fe y en consecuencia doblar nuestras rodillas y decirle: Señor mío y Dios mío, por fe no podemos ver tus manos heridas, por fe no podemos, al contrario, por fe podemos ver tus manos heridas y por fe podemos ver su costado traspasado. No necesitamos que esté él físicamente. Hermanos, por fe podríamos levantar nuestras cabezas y nuestras vistas ante aquel que tiene el poder de resucitar por sí mismo. Este día de resurrección
muchos se levantaron de su tumba. En la narración de la resurrección se menciona que cuando Jesucristo expiró y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sucedieron hechos maravillosos. Se rasgó el velo del templo, ya lo hemos mencionado, se rompieron las peñas, pero después dice que cuando Cristo resucitó, muchos más se levantaron de los muertos y anduvieron por la ciudad. Anduvieron por la ciudad. Ese día de resurrección, por el poder que tenía de resucitar por sí mismo, muchos se levantaron de su tumba y recorrieron la ciudad de Jerusalén. Quizás usted no lo ha notado, pero cada vez que Jesús estuvo frente a la muerte, siempre hubo resurrección. La niña de 12 años que murió fue resucitada. El hijo de la viuda que ya lo llevaba a la tumba fue resucitado. Lázaro fue resucitado. Y él mismo, el poder magnífico de su resurrección, fue transmitido, no sé, pero quizás a todas las tumbas cercanas, para que los muertos se levantaran y pudieran dar testimonio del poder resucitado de Cristo. No fueron solamente unos cuantos testigos. En 1 Corintios se dice que fueron más de 500. Más de 500 testigos de la resurrección. Por eso debemos creer lo que Jesús dijo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vamos a escuchar un canto. Vamos a poner un canto en YouTube. Y este canto tiene que ver precisamente con la evidencia de la resurrección. Nuestro hermano Martín nos va a apoyar. En la parte de abajo aparece, ¿no? ¿Ya está? Perfecto. Les escucho un poquito más, sube con el control de la tela, ¿tienes apuro? Sepulcro vencedor.
Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, sin duda, Padre, sin duda, Señor, tú nos permites, Padre Santo, contemplar por fe tu resurrección. Tenemos un testimonio, Señor, palpable, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros como una promesa, Padre bendito, de que vendría, Señor, ascenderías a los cielos. Padre, glorificamos tu nombre. Como dice este canto, tú exaltaste más tu nombre. La muestra, Señor, más significativa de tu amor a Gracias, Señor, por darnos la certeza de que tú venciste la muerte, Señor, y que el aguijón de la muerte, Señor, ha sido vencido. Padre bendito, te damos también, Señor, la honra y la gloria, porque dispusiste, Padre Santo, el poder sufrir juntamente con tu Hijo, Señor, ese acto terrible de la cruz, en el cual, mi Dios, no interveniste, librándolo, Señor, de una muerte tan cruenta, pero la intervención, Señor, fue precisamente levantándolo de la tumba. Te damos toda honra y gloria. Padre bendito, sigue ayudándonos, mi Dios, a tener fe. Muéstranos actos, Señor, de amor y de certeza y de promesas cumplidas en la vida de cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que aún, Padre Santo, en la restauración de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra relación para contigo, es un acto, Señor divino, de misericordia. Padre bendito, permite, Señor, que podamos poner nuestras miradas en ti, que eres, Señor, por medio de tu Hijo, el autor y consumador de nuestra fe. Bendito y alabado seas. Te alabamos, Señor Jesús, y bendecimos tu santo nombre. Padre bendito, permítenos también, Señor, el poder adorar en espíritu y verdad cada vez que nos acerquemos a ti. Y mi Dios, solo nos resta, Señor, pedirte que tú bendigas el resto del día. Y que tú, Padre Santo, seas glorificado. Bendícenos en este segundo culto para que podamos tener también, Señor, junto con nosotros a los demás hermanos que aún, Padre Santo, no se presentaron en este, pero lo harán en el siguiente. Y a los que tuvieron que salir, bendícelos. En el nombre de Cristo Jesús, cuida de tu iglesia. Amén. Amén.